Carmelo García Denis, nacido el 11 de octubre de 1947 y maestro nacional de los de antes, aquí en Arrecife, en el barrio de La Estila. Siempre he vivido en Arrecife toda la vida, menos los 2 años que estuve, o 3 años, perdón, que estuve entre la escuela de San Mateo y el cuartel de aviación que hice allí. Cuando era pequeño era una cuestión de necesidades, ¿no? No había absolutamente nada, no había agua. El agua se repartía por tubos de agua, baldes de agua, o latas de agua, mejor dicho, que eran como rectangulares para el bípedo, y repartían pues 2 latas por familia, y si había más familia pues se repartían algunas más. La gente, mi padre pues por ejemplo estaba fijo en lo que llamábamos la costa. Para que te hagas una idea, mi padre fue a la costa con 9 años y un hermano de él con 6. Y se pasaban allí lo que era la pesca grande y la pesca chica. La pesca grande eran como 6 meses y la pesca chica era un poco menos, eran 2 o 3 meses. Y pues lo veíamos cuando venían y jugábamos en calles de tierra con lo que había, que eran algún boliche, que decíamos, ahora dicen canicas, pero eran boliche y siguen siendo boliche. Y al fútbol con lo que pudiéramos armar con calcetines, una pelota y cosas así. Yo estudié en la escuela de Don Pedro, que era la escuela que se llamaba de orientación marítima. Estaba frente al parador. Yo entré allí con 5 años, cumpliendo 6 en octubre, y me fui con 9 años, cumpliendo 10 en octubre, al instituto. Era Don Pedro, y cuando Don Pedro pues faltaba venía su mujer a sustituirlo. En aquel entonces no había maestro sustituto, lo sustituía la mujer, que era doña Dolores. Y ahí estábamos pues todos los hijos de marineros, y algunos que no eran hijos de marineros también, pero vamos, fundamentalmente hijos de marineros. Se llamaba orientación marítima porque estaba allí. Decía que si daban algunas clases de barcos, de cosas de estas, vamos, muy poco. El recreo era allí, en el pescadería o en el llano, y el baño era en la pescadería. Normalmente allí pues ya gente se iba pronto porque se embarcaban, eran hijos de marineros y hacía falta el dinero. En mi caso tuvimos la suerte, mis hermanos y yo, que mi madre se preocupó mucho por la educación y quería que nosotros estudiáramos para que no tuviéramos los sacrificios que tenía mi padre o que tuvo mi abuelo o que tuvieron mis tíos. De ir a la costa con una edad muy temprana y estar ahí, pues, como estaban, ¿no? Esa es otra historia que habrá que contarla en su momento. Algunos lo han hecho y otros lo harán en un futuro. Y entonces esa es la suerte que nosotros tuvimos en el caso de mi familia. La gente iba allí, don Pedro era un maestro estupendo, nos enseñaba lo que podía, cada uno podía aprender, y cuando estábamos preparados, aquel que seguía estudiando, que fue en mi caso y el de mis hermanos y de muchos más, ¿no? Nos presentaba lo que era el ingreso del magisterio. En el Instituto Viejo, que hoy es Agustín Espinosa. Allí hice yo el ingreso, con 9 años, con 10 cumplía primero, y era una prueba que había que hacer en la que primero te ponían un dictado donde no podías tener más de 3 o 4 faltas de ortografía, una división por 3 cifras, y luego un tribunal te examinaba de historia, de todo lo que daba la enciclopedia, porque en aquel entonces empezabas a leer y luego te pasaban a una enciclopedia, primera, segunda y tercera, dependía de lo que vayas aprendiendo, y él daba pues todas las asignaturas, desde lengua a matemáticas, religión. Teníamos que ir a misa, no sé qué era, los jueves por la tarde o algo así, o los sábados, a la iglesia a recibir catequesis, y luego también a misa los domingos con el maestro. Ahora mismo no recuerdo, pero más de 30 y pico seguro, entre 30 y pico y 40, y a veces más, dependía de cómo estuvieran, porque todos íbamos a esa escuela, y hubo escuelas aquí que yo recuerdo y que me decían que llegó a tener hasta 50 y 60 alumnos, pero vamos, en aquella escuela entre 30 y 40 alumnos, y alguna vez habría alguno más, pero vamos, sobre esa cantidad. Pues poniendo trabajo a cada uno, primero cada uno le ponía trabajo a otro, el otro hacía otro, estos ponían a estudiar, o sea, pero eso existió de distintas clases. Pues cuando yo llego a Yaiza en el año finales del 69, principios del 70, yo me encuentro también con una unitaria, y la unitaria era dar clases. En Yaiza habían 2 unitarias,
una de niños y otra de niñas, por sexos separados, que era la costumbre que había en aquel entonces. Y también tenía que darle clase a todos los alumnos, desde primero hasta desde 6 a 16 años, que era lo máximo que se podía estar en aquel entonces en la escuela. La suerte fue que me encontré con una maestra que prefería darle a clase a niños, y por primera vez en Yaiza se unieron los sexos en ese año, y entonces ella le daba a los niños pequeños y yo le daba a los mayores. Sí, en aquel entonces, bueno, yo era pequeño, no me preocupaba mucho, pero sí recuerdo, porque nos llevaban a ver el cine, en dibujos animados, o del Gordo y el Flaco, o de Charlot, a la Escuela de Orientación Marítima. Perdón, a la graduada que le decíamos, que era la Marina, donde hoy está el ayuntamiento. Y don Tomás Aguilar, que era hermano de don Cándido, nos ponía las películas, ponía una cámara en un aula, a través de una puerta, de una puerta con una ventana, y la veíamos en la otra. Y nos llevaban a ver el cine allí. Allí estaba, recuerdo yo, pues estaba don Mario, estaba don Cándido, don Tomás, don Virgilio, todos esos maestros estaban allí. Claro, son los que yo conocí viendo a eso. Luego recuerdo que por la calle Hermano Cerolo, si no recuerdo mal, estaba otro hermano de Aguilar, que era don Francisco Aguilar. Y luego ya, eso era para nosotros un mundo, pues nosotros no sabíamos, nuestros padres no nos dejaban salir del barrio Bastila. Sé que hubo un maestro que se llamaba, pues se lo he oído decir a muchos compañeros, Manuel Cerviño, si no recuerdo mal, pero eso ya era para la zona de los cuarteles. Bueno, yo entro en no estudiaba mucha gente, normalmente los que estudiaban eran de situación, digamos, acomodada, que tuvieran ingresos. Si habían becas, yo no las tuve nunca, y quien pagaba pues era mi madre, con sacrificio, se quitaba de muchas cosas para que nosotros pudiéramos estudiar. Y yo entro en primero con unos 30 alumnos, estaba separada por sexo, varones y hembras. No teníamos contacto, ninguno, no nos dejaban tener contacto. Y habían profesores, algunos incluso, como había falta de profesores, no eran ni titulados, sino que daban clase pues porque sabían de ese tema y nos daban clase. Y ahí estudiábamos de primero a preuniversitario, y así era como se estudiaba. Luego había que dar dinero por una permanencia que dice que estábamos allí, y había que pagarla, y para esos profesores, que muchas veces no estaban ni titulados también, para que nos dieran esas clases, ¿no? Fundamentalmente era así. Y en esa época, por ejemplo, una cosa curiosa era que el idioma que más se estudiaba era el francés, porque era el más fácil, decía, y de inglés, por ejemplo, en el curso nuestro, me parece que habían 3 alumnos que lo estudiaron. Uno era Salvador, otro era Manolo Fonte, y no sé si otro más. Todas daban latín, matemáticas, historia, geografía. En francés ya se daban segundo, por ejemplo. Las matemáticas, después ya más adelante física. El que cogía la rama de letras, pues a partir de era cuarto y reválida, sexto y reválida, y luego preuniversitario. Preuniversitario era para el que quería ir a la universidad. Para estudiar magisterio se podía estudiar con cuarto y reválida. Por eso hay muchos maestros que salieron con 16 años, ya la carrera de magisterio, 16, 17 años. Pues estudiaba cuarto y reválida. El que no quería seguir, pues seguía hasta sexto. Y mucha gente estudió magisterio porque era la única carrera que venían a examinar aquí. O sea, se consiguió hacer libre. Entonces habían profesores de la normal, que se decía en aquel entonces, no sé si todavía se sigue diciendo así, que venían a examinar. Pero había muchas curiosidades. Una curiosidad era que teníamos que pagar en el cabildo, cada uno que se examinara, 500 pesetas, para que los profesores vinieran. Entonces venían profesores, ¿y qué hacían ellos? El profesor que venía, por ejemplo, el de lengua, que era el Pereira, que llegó a ser el director de la normal, pues no solo examinaba de lengua, examinaba de labores, y se ponía a examinar a las maestras, que eran las que hacían labores, de cómo se hacían ojal, le preguntaba y tal. ¿Por qué hacían eso? Porque así se llevaban más dinero de las 500 pesetas. Me acuerdo que venía don Félix y Doipe, que venía Martel, venían varios. Incluso en algún momento vino una profesora
que no había sido llamada por ellos, y armó un follón porque no la dejaban examinar. Incluso creo que hubo un problema que tuvo que ir a la delegación del gobierno, porque claro, era dinero a repartir y en aquel entonces los sueldos no eran muy altos. Yo hice cuarto y reválida, entonces hice quinto, en aquel entonces hice primero, hice ingreso, y luego iba haciendo sexto, iba haciendo asignaturas, las que me coincidían. Si me coincidían las matemáticas de sexto con las matemáticas de segundo o de tercero, pues aprovechaba y me examinaba porque lo tenía fresco. Y así fui sacando la carrera. Yo empiezo dando clase particular porque éramos una familia, digamos, que económicamente mal. Entonces, para poder tener algún duro, como en aquel entonces decíamos, me dedico a dar clase particular. Y a partir de ahí me empieza a gustar, y entonces pues ya también es cierto que la única carrera que se podía estudiar en Lanzarote era magisterio. Por eso hay tantos maestros de aquella época, no había otra. Porque claro, irte a desplazar a Las Palmas o a La Laguna, mi hermano, por ejemplo, que es el único mi hermano, que estudiaron en la universidad, estudiaron 3, pero el que más llegó allí, estudia con beca. Mis hermanos estudian con beca, porque si no, no podías estudiar. Era imposible. Y aún así, la beca no te daba para todo. Entonces, tenías que estar ahorrando, comiendo como pudieras y todo ese rollo. En aquel entonces era muy complicado estudiar si no eras de una familia pudiente. Mi madre se quitaba de muchas cosas, de no ir al cine, como decía ella, de muchas cosas, para poder ayudarle a mi hermano. Incluso le ayudó a mi abuela, que vendía leche, para también mandarle algún duro a todos ellos. Pero ahí estudiaron becas, y algunos con becas préstamos que luego tenían que devolver. Yo saco las oposiciones en el año 67, y en esa época empiezo a ejercer en San Mateo. Luego estoy ahí 2 años, de ahí paso al cuartel, que tenía que hacerlo en aviación, por lo que decían mi quinta, y luego ya de allí vine a Yaiza. Estuve desde el 70 al 79, 80. Pues no mucho. Yaiza, digo no mucho, porque al principio creo que la primera vez que yo estuve allí tendría 20 y algo, no era mucho, era porque Yaiza estaba dividida en los pueblos, ¿no? Entonces, no creo que ni llegara a 20 y pico, 20, estoy hablando ahora de memoria. Entonces, los niños de Yaiza iban a Yaiza, que habían 2 unitarias. 2 unitarias en Playa Blanca, 2 unitarias en Las Breñas, 2 unitarias en Femé y 2 unitarias en Uga. En Playa Blanca estaba Amada, que murió, Amada Morales, y luego estuvo allí, llegó más tarde, Carmelo Mesa por Uga. En Las Breñas estuvieron Modesto Melgarejo y una maestra de apellido valenciano, y luego se quedó Modesto solo. En Uga estuvo Agustín, que murió también, igual que Modesto y Amada, y Rosario, que vive en Arrecife, que se quedaba en la casa del médico, y Agustín se quedaba en la casa que había en la escuela. Y en Femé estaba Inmaculada, que es la más antigua, junto con otro maestro, antes de que me olvide, que estuvo antes que yo en Yaiza, y que yo creo que dio clases de adultos, que se llama Eugenio, que vive todavía en el Cable. Y en Femé estaba Tomás Rodríguez Acuña e Inmaculado. Entonces éramos 10 unitarias con sus trabajos, ¿no? Y en determinado momento, en Yaiza habían 2. Yo creo que no habían sino 20, habían niños desde 6 a 16 años, que era cuando se marchaban, y repito lo anterior, o sea, nos pusimos de acuerdo, doña Maruca, que era la maestra que murió, y yo, y a la mayor ella también, se jubiló estando yo allí, y yo le di clase a los mayores, niños y niñas incluidos, y ella dio clase a los pequeños, porque ella dice que prefería hacerlo. Bueno, no hubo problema, una cosa curiosa, eso no sabía, creo que no se hacía, sino en alguna unitaria común, y no hubo ningún problema en absoluto, los padres muy tranquilos, muy conformes, sin problema ninguno. Luego eso ya se siguió cuando se creó el colegio, y se siguió. La escuela que yo tenía es donde está hoy la casa Benito Pérez Arma, y es la que da esquina a la misma carretera. Y yo siempre digo que daba clase a 18, 20 alumnos, y un ratón que aparecía por ahí todos los días que le diera clase también. Era una escuela antigua. Doña Maruca tenía ya lo que llamamos las bajareras, que era una escuela con
escuela abajo y una vivienda pequeña arriba a 2 aguas. Y nada, no había nada, eran solo los libros, que tampoco había ni tanto, y dar clase con lo que hubiese. Y además con problemas, en aquel entonces ya existía el monocultivo casi del cebollino, y cuando por ejemplo había la época del cebollino que había que plantar o que había que recoger, los alumnos desaparecían prácticamente. Venían los padres a pedir permiso y se los llevaban para ayudarles a plantar y a recoger. Y bueno, si te hablo, los bancos pues eran unos bancos de madera viejos. Sí es cierto, quiero decir otra cosa, que tuvimos el apoyo de todos los alcaldes que estuvieron en el municipio, tuvimos el apoyo. Y por ejemplo, nosotros de ahí, por contarte un poco la historia, éramos, como te decía, las unitarias. En determinado momento viene un papel en el que se nombra de un director de todas las unitarias. Y como yo estaba en Yaiza y doña Maruja no quería, por ser el centro del municipio, me nombran a mí director de las unitarias. Luego viene la ley de Villar, me parece que es de Villar Palasís, y había que hacer la segunda etapa. Nos encontramos que a Yaiza no se le permite hacer la segunda etapa y que los niños de Yaiza tenían que ir a Tinajo. Otro de las personas que te puede hablar mucho de Tinajo, que no sé si lo tendrá, es Segundo Rodríguez, que fue director de Tinajo muchos años. Y entonces a mí me extrañaba, yo decía que no podía ser, que los alumnos no se podían desplazar en guagua, porque las guaguas en aquel entonces eran unas guaguas para el transporte muy viejas y no reunían condiciones. Y yo fui a hablar con Segundo y llegamos al acuerdo con Segundo y pues de ahí empezó nuestra amistad, cuando yo lo conocí, porque él había estado antes, me parece que en Las Palmas, no estoy seguro. Y entonces conseguimos que se diera sexto y séptimo en Yaiza, incluso que viniesen alumnos de otros cursos de quinto y cuarto que viniesen a Yaiza. ¿Cuál era el problema? Pues nos encontramos que no teníamos local, no teníamos nada. Y entonces tuvimos que dar clase en lo que era un local del cura, en un almacén donde al mismo tiempo se clasificaban cebollas, en un local del ayuntamiento donde se celebraban plenos. La dirección estaba en una habitación en la casa del cura, que en ese entonces era Antonio Fernández, que también podría hablar mucho, que no tenía techo, le faltaba un trozo de techo. Al final terminaron por arreglar lo que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil, que ya estaba en desuso porque tenían uno nuevo, y lo arreglaron, lo pintaron, lo encalaron y pusieron una instalación eléctrica para dar clase. Para poder tener pupitre, no teníamos pupitre. Entonces cogimos los que iba a tirar el colegio de la Marina, porque le habían mandado pupitres nuevos, nos lo mandaron, los pedí yo y nos los dieron. El alcalde puso un camión y llevamos los pupitres viejos a Yaiza y los pusimos en clase. Una vez tuvimos tan mala suerte que entrando un inspector que iba allí a hacer una visita, claro, el pupitre estaba todo podrido, se cayó y pues ya después nos empezaron a mandar algunos bancos nuevos. No teníamos agua corriente, era agua de un aljibe, entonces había un señor que nos ayudaba mucho, que era del ayuntamiento, se llamaba el Rubio, Vicente Rubio, y yo pues también le tenía que echar agua a los baños por la tarde, limpiar los bates para que al día siguiente tantos niños pues estuvieran en condiciones. Así se empezó el colegio, pero octavo no pudimos darlo pues no nos dejaban. Entonces vinieron aquí, al que era generalísimo, venían los niños de octavo. Para empezar las clases, ¿qué hacíamos? Pues tuvimos que traer a Agustín Torres para dar lengua e historia de UGA. Modesto empezaba antes las clases para terminar antes, para luego una hora que él quería dar de su propio horario libre, venía a dar naturaleza. Para dar inglés, contratamos a una persona inglesa, una señora mayor, tenía un Renault 4, que le decíamos la niña, y que venía a dar inglés porque no había nadie quien diera. Luego más adelante, Inmaculada vino de FME a dar inglés porque ella había estudiado inglés y sabía algo, pero primero empezó así. La religión se prestó el cura, Antonio, a darla, y yo daba matemáticas. Así se empezó el colegio de Yaiza, con
con sexto y séptimo. Al final, ya más adelante, conseguimos que nos dejaran dar octavo. Ya había venido Inmaculada, venía Tomás Rodríguez Acuña, también llegó a venir más adelante a dar lengua. Y la primera promoción de octavo sale en el año 78 con 8 alumnos. Y en el año 79 la segunda con 7 alumnos, de los cuales uno era repetidor del anterior. Así empezó el colegio de Yaiza. Y así, trabajando pues enormemente, llegamos a ser, nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, los colegios de toda la isla, los profesores que estábamos en colegios del interior, y nos poníamos de acuerdo para programar juntos y hacer los exámenes iguales, que fue una etapa muy bonita, pero con nuestro coche cogíamos y íbamos a las reuniones y demás, y hacíamos las cosas en aquel entonces. Yo empecé además también dando clase particular. En la época en que estaba en Yaiza, di clases particulares a muchas personas hoy aquí que están hoy en Lanzarote, ¿no? Y luego ya más adelante, en el año 83, Agustín Torres, que había estado conmigo en Yaiza, me dice que si quiero ir al Ayuntamiento de Arrecife. Lo consulté con la familia, me dijo que sí, empezó la carrera política y empecé con Pepe Espino en el Ayuntamiento de Arrecife como concejal de educación, con unos problemas tremendos porque los colegios estaban todos abandonados de la mano de Dios y de todo el mundo. O sea, los colegios estaban hechos un desastre. Por no tenían ni papel higiénico. Era cuando empezaba la autonomía. Y yo coincidí en esa etapa de concejal de educación con un consejero que yo, para mí, lo digo sinceramente, no porque fuera de mi partido, porque él no lo era independiente, que fue Luis Balbuena. Y con un señor que ya murió, que era director general de infraestructura, Ramón Álvarez, con el cual yo tuve una muy buena relación. Y empezamos a trabajar y se hizo un plan en aquel entonces para intentar, en la medida de lo posible, arreglar los colegios, donde la comunidad autónoma ponía un dinero y el ayuntamiento ponía otra parte. Ahí se empezó a arreglar el generalísimo en ese entonces, que había que poner cubierta, pues se mojaba todo, se picó todo, pero aún así estaba hecho con materiales, con agua de Famara aquel entonces y con todo salino, y nunca hubo, menos mal que ya lo están haciendo nuevo, se ha tardado años, ¿no? Y así se fue haciendo con todos los colegios, tratando de arreglarlo, de buscarle soluciones, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Arrecife tampoco tenía mucho dinero en entonces, estábamos empezando casi con los colegios casi de cero. Yo voy en una lista en el Cabildo de Lanzarote, nos ganamos y se es presidente Nicolás de Paz. Entonces ahí estamos en la oposición y ahí sí que se me nombra, llegamos a un acuerdo, que un miembro del que gobierna estaba en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas y ahí me nombran en La Laguna. Nicolás de Paz me apoya como presidente, aunque era de otro partido y nosotros estábamos en la oposición, y soy miembro del Consejo Social. Y más adelante, en el año 93, que empezamos a gobernar con una moción de censura, ya entro como consejero de Educación y Cultura. Fue una etapa bastante amplia porque estuve varias veces. No me voy a referir a la cultura, sino a la educación. El Cabildo no tiene competencias en educación prácticamente ninguna. Entonces habían creado unas becas que no las había creado yo, estaban ya, pues esas becas se concedían a aquellos que no podían conseguir becas del Estado o de la comunidad autónoma cuando las pone luego también, ya con la comunidad autónoma funcionando. Se ponen, que tampoco las puse yo, porque no lo he hecho yo, las becas de transporte para los alumnos de Lanzarote que se tenían que desplazar. Era una mínima ayuda, pero era más que nada decirle a la comunidad autónoma que estaban los estudiantes de las islas aquí y que estaban en inferioridad de condiciones, que ellos nunca lo han entendido, con respecto a los que son de Gran Canaria y Tenerife. No había en ese momento
residencias muy pocas en La Laguna, y esas residencias tenían miles de problemas también allí porque habían estudiantes que llevaban años y años, no sé si todavía sigue así, años y años y no se marchaban de allí. Había gente que tenía de Lanzarote y entonces también lo que hacíamos era subvencionar en el tema de residencia a los estudiantes de Lanzarote. Y en Las Palmas, cuando empieza la Universidad de Las Palmas, que hubo unas manifestaciones para que se crea mucho más tarde. Luego tampoco había residencia, luego se hacen unos apartamentos que también colaborábamos en el tema de subvencionar a los estudiantes. Ahí tuvimos una gran ayuda del rector en ese entonces, que era Manolo Lobo. Y aquí en Lanzarote nos encontramos con que teníamos ya desde la época de la anterior consejera de Chana Pereira, que es la que pone en funcionamiento algunas de las cosas, ella había puesto lo que se llamaba un conservatorio, pero que en realidad no estaba legalizado. Y existía una escuela de turismo, tampoco legalizada, y una escuela de hostelería, que se llamaba hostelería, pero que tampoco esa... Todo eso dependía, en su momento dependía del Ayuntamiento de Teguise, menos el conservatorio que se decía conservatorio, pero que no era conservatorio, del Ayuntamiento de Teguise. En el caso del conservatorio, se crea una ley que dividía lo que era escuela de música y conservatorio. Entonces, el gobierno de Canarias, con su consejero en aquel entonces, no querían que hubiese conservatorio en Lanzarote. Entonces, creamos primero la escuela de música, legalizándola, que era lo primero que había que hacer, era la única, aunque las escuelas de música podían crearlas también los ayuntamientos, no se hizo, no sé las razones de los ayuntamientos, me imagino que por el costo. Entonces se creó la Escuela Insular de Música legalizada. Y cuando no querían que se creara el conservatorio, yo ya me enfrenté en ese momento a la comunidad autónoma, recabé datos y yo sabía que había conservatorios en distintos municipios, por ejemplo en La Orotava. Entonces cuando les puse lo que pidieron ellos, se consigue la documentación completa con todos los profesores. Había problemas para conseguir profesorado a veces porque no lo había en Canarias, en aquel entonces ni en Lanzarote. Algún profesorado tuvo que venir, sobre todo de países del este, que era muy complicado porque había que conseguir los visados y todo el rollo esto. Ahí hizo una gran labor la que era directora, Natalia, del conservatorio. Luego se crea entonces el conservatorio de grado inicial, no sé cómo se llama ahora, y después se intentó el de grado medio. Se hizo toda la documentación, pero ahí se quedó, no sé en qué situación se encuentra. Y a partir de ahí, pues los estudiantes tendrían que irse a Las Palmas. En el caso de la escuela de hostelería, era un tema del Ayuntamiento de Teguise, que nosotros no entrábamos ni salía, pero sí le pasan al Cabildo la escuela de turismo, tampoco estaba legalizada. Entonces se trata con Manolo Lobo, me parece que él tenía un vicerrector que se llamaba Chiribella, algo así, y se trata de legalizar. Se hacen todos los trámites y se consigue legalizar todos los estudios, que muchos de ellos estaban sin legalizar. En ese caso, quizá lo que habría que hablar sería con la que es actualmente directora, y también estuvo ahí, no sé si estuvo Pedro Hernández de Festudio, y la secretaria que estaba también, que son las que conocen mejor la historia también de esa escuela. Estaba también la escuela de enfermería, que estaba a punto de cerrarse, y yo tuve que ir a Las Palmas a negociar con Manolo Lobo y con el presidente del Consejo Social en aquel entonces, y conseguimos que no se cerrara. Había una deuda enorme, se pagó la deuda y se consiguió además que la escuela de enfermería económicamente pasara a depender ya y no le costara al Cabildo ni un duro, excepto que tenía que poner los conserjes que estaban allí, que los pagaba el Cabildo. Con la de turismo no se consiguió y creo que hoy tiene una subvención de 100 millones de pesetas. Yo hablo de pesetas todavía, creo, pero ya eso es posterior. La de turismo tuvo que seguir con cargo al Cabildo. Eso quien más sabe y te puede informar es Pepe Betancor y Begoña Naverán, que eran los que estaban en el Cabildo.
se empezaron a hacer con la universidad, me parece que primero de La Laguna, y pagábamos por la estancia, lo demás, y después, más tarde, se hizo también con Las Palmas, porque antes ahí había un problema, que las universidades no querían venir porque había una serie de cursos que hacía Blas Cabrera Felipe, ¿no? Que hacía una serie de cursos, pero que las universidades no le querían dar, digamos, como le llaman, la validación. Entonces, ahí hubo problemas, no querían dar la convalidación, y bueno, al final se consiguió que viniera primero La Laguna y luego Las Palmas a hacer los cursos de extensión universitaria. Después de ahí, estuve del 2003 al 2007 en el Ayuntamiento de Recife, la mayor parte en la oposición, y un año gobernando, y luego en el 2007 yo ya me iba a retirar, y Pepe Segura, que era el delegado del gobierno, me llama y tal, y empieza a presionarme a través de varias personas, y estoy en la dirección insular hasta el 2010, tenía que estar hasta el 2011, pero en el 2010 ya estaba cansado, ya no aguantaba más, la política había cambiado mucho, y decido marchar. En 2010 me marcho como director insular. Hombre, ni tanto. Primero, ha cambiado en todo, o sea, en los medios fundamentalmente. Quizás lo que teníamos antes era esa vocación que a lo mejor te venía sobrevenida, pero ese trabajo de aquellos maestros sin medios ninguno, que fueron capaces de sacar a una cantidad de personas que hoy ya están muchas retiradas, como en mi caso, pero que en determinado momento a esta isla le ofrecieron todo el saber que tenían. Muchos pudieron estudiar fuera. Hay mucha cantidad de gente que gracias a esos maestros pudieron estudiar fuera. Y hoy día lo que tiene son más medios. A lo mejor no la vocación, las ganas de aquellos maestros que te cuidaban al mínimo. Los alumnos eran diferentes, no había lo que hay hoy. En aquel entonces los alumnos no teníamos nada, hoy tienen de todo. Entonces esas diferencias se van. Hoy los maestros se quejan de la disciplina, según me dicen algunos. A mí no me llegó a tocar del todo, yo no tuve nunca en ese sentido mucho problema. Algún problema tuve, lógicamente, pues si no sería un ente extraño. Hoy dice que tienen más problemas, y yo creo que hoy hay una educación mucho mejor en ese sentido, de los medios, de las posibilidades que hay. Hoy el que quiere estudiar, hay becas, hay de todo. En aquel entonces el maestro era una persona dentro de lo que era el municipio, estoy hablando de la época de Yaiza, que tenía un cierto estatus, no económico, porque económicamente fatal. La economía de los maestros empieza a mejorar a partir de los años 70 y algo. Empieza a mejorar algo. Pero en aquel entonces, ten en cuenta que yo me marcho a Las Palmas, me parece que ganaba en aquel entonces 5.000 pesetas, de las de antes, en el año 67. Y el maestro tenía un estatus que hoy no tiene. Hoy, por lo que me dicen, te repito que yo no sé exactamente ahora mismo cuál es la situación, pero por lo que me cuentan algunos maestros que se han jubilado, el maestro ya hoy ha perdido todo el respeto que tenía. Antes de lo que hablaba un maestro, o si un maestro llamaba a un padre, siempre prevalecía la opinión del maestro, porque se suponía que debía de ser así con respecto al alumno. Hoy día